Lección 11. La construcción de la escena. Un relato se compone de escenas encadenadas. Puede ser una sola escena para un relato ultra breve, pero habitualmente son más para permitir un planteamiento, un nudo y un desenlace. Incluso en el famoso microcuento de Augusto Monterroso, cuando se despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Hay 3 momentos. El primero, elidido pero señalado por el adverbio todavía, sucede antes de que comience el relato. El dinosaurio estaba en el sueño del protagonista. El segundo es el momento del despertar, de ruptura con el sueño y sus habitantes oníricos. El tercero, sorpresivo, es el descubrimiento de que el dinosaurio, que ha traspasado de modo fantasmal la frontera del sueño y se ha instalado en la realidad. 8 palabras que encierran un cuento fantástico con presentación, nudo y desenlace. Así pues, las palabras construyen frases que se encadenan formando escenas, y estas a su vez relatos o novelas. Y es en la construcción de las escenas en donde queremos detenernos en este capítulo, porque de algún modo constituye la unidad narrativa mínima, la que, cuando está bien identificada, nos sumerge en la lectura y nos encadena a la narración. Hay muchas maneras de hacerlo, y aquí vamos a ver una de ellas que, sin aventurar que sea la única ni la mejor, sí es, desde luego, una manera efectiva y utilizada por grandes autores de distintas épocas y tendencias. Y lo primero que hay que decir es que una escena gira alrededor de algo, habitualmente un objeto físico tangible y que, para que sea visible al lector, suele acumular una buena cantidad de objetos, sustantivos concretos, verbos de acción y repeticiones. Pero no uno ni dos, sino una buena cantidad de ellos. Veamos un ejemplo para ver cómo funciona este esquema, sacado de uno de los mejores y más divertidos relatos de ciencia ficción escritos nunca. Nos referimos al comienzo del viaje séptimo de Stanislaw Lem. Cuando el lunes, día 2 de abril, estaba cruzando el espacio en las cercanías de Betelgeuse, un meteorito, no mayor que una semilla de habichuela, perforó el blindaje e hizo añicos el regulador de la dirección y una parte de los timones, lo que privó al cohete de la capacidad de maniobra. Me puse la escafandra, salí fuera e intenté reparar el dispositivo, pero pronto me convencí de que para atornillar el timón de reserva que previsor llevaba conmigo necesitaba la ayuda de otro hombre. Los constructores proyectaron el cohete con tan poco tino que alguien tenía que sostener con una llave la cabeza del tornillo mientras otro apretaba la tuerca. Al principio no me lo tomé demasiado en serio y perdí varias horas en vanos intentos de aguantar una de las 2 llaves con los pies y la otra en mano apretar el tornillo del otro lado. Perdí la hora de la comida, pero mis esfuerzos no dieron resultado. Cuando ya casi estaba logrando mi propósito, la llave se me escapó de debajo del pie y voló en el espacio cósmico. Así pues, no solamente no arreglé nada, sino que perdí encima una herramienta valiosa que se alejaba ante mi vista y se iba achicando sobre el fondo de estrellas. Un tiempo después, la llave volvió. En el breve fragmento que hemos transcrito no hay un objeto concreto, sino un montón de ellos: espacio, Betelgeuse, meteorito, semilla, habichuela, blindaje, dirección, timones, cohete, escafandra, llave, tornillo, tuerca, pies, mano, comida, herramienta, estrellas. Nadie puede pensar que es casual esa acumulación de elementos, porque además la palabra llave se repite 4 veces, o 5 si consideramos que la herramienta que se pierde en el espacio es la llave. 2 veces cohete, timón, pies, tornillo, espacio, y como objetos relacionados con la nave espacial está cohete, blindaje, timón, dirección y escafandra. ¿No resulta extraña esta acumulación de elementos? ¿Cuál es su función? Pues es evidente,
mostrar de manera plástica y concreta la nave en la que viaja John Tichy. Su autor sabe que no basta con decir que Tichy viaja en un cohete. El lector tiene que ver el cohete, situarse en su interior y rodearse de todos esos objetos. De esa manera ya no le cobrará duda de que está viajando con Tichy por las cercanías de Betelgeuse. Toda la escena, por otra parte, está saturada a su vez de verbos que indican acciones o movimiento, marcados en verde: cruzar, perforar, hacer añicos, privar, poner, salir, reparar, atornillar, proyectar, sostener, apretar, aguantar, escapar, volar, arreglar, alejar, achicar, volver. Y de nuevo hay que decir que no ha sido por azar, sino con un propósito bien definido: atrapar al lector desde el primer párrafo. Los consejos acerca de los buenos comienzos se cumplen a rajatabla. Un personaje está en conflicto con su entorno. O estar solo en medio del espacio con una nave que ha perdido la dirección no es un problema. ¿Cómo saldrá Tichy del atolladero? La única solución posible es seguir leyendo. Si conectáramos las palabras repetidas o relacionadas con líneas, veríamos que bajo la piel de las palabras existe un armazón, un esqueleto invisible que sostiene la escena. Un armazón de objetos y acciones plenamente cinematográficos. Toda la escena gira alrededor de la llave, imposible de utilizar por un solo hombre. La escena termina con la llave perdiéndose en el espacio. Las cosas no mejoran. La siguiente escena, de la que apenas hemos transcrito las 6 primeras palabras, conectan con la escena anterior, pero no de una manera simbólica, sino física. La llave que en la última frase del primer párrafo se pierde en el espacio, regresa en la primera línea del segundo. El ensamblaje es perfecto. Esa es, si no la más adecuada, sí una de las mejores formas de enlazar escenas sin que se rompa la continuidad de la historia. Llevarse un objeto de un párrafo a otro, la llave en este caso. Si la llave funciona como un hilo fino que va cosiendo las frases y los distintos planos de la primera escena, usando la terminología del cine, hasta dotarlo de un esqueleto invisible, la repetición literal del mismo objeto, que reaparece a comienzos del segundo párrafo, no hace sino coser también una escena con otra, de modo que la continuidad está asegurada. ¿Cuál es la enseñanza que podríamos sacar de todo ello? Creemos que es bastante clara. Te recomendamos que construyes las escenas amueblándolas no con uno, sino con muchos objetos concretos, que escojas uno de ellos para hacer girar toda la escena a su alrededor, que no temas repetirlo de manera directa o a través de sinónimos, que introduzcas suficiente movimiento en su interior y que te lleves un objeto, nombrando en las últimas líneas de la escena al párrafo, escena o capítulo siguiente, con el fin de asegurarte de que tu narración no discurre a saltos, sino en un continuo y sin fracturas. Y ello es aplicable, aún más necesario si cabe, en el caso de que entre una escena y la siguiente transcurran años. Las escenas, por último, se deben enlazar a lo largo de un relato largo o de una novela con este mismo esquema. Un objeto, sensación o acción se repite más allá, pero se anuncia aquí, a través de la premonición y la retrospección, las catáforas y las anáforas, las anticipaciones y los cumplimientos. Y sobre todo ese armazón concreto y visible, puedes y debes añadir los componentes abstractos, reflexivos, emocionales o filosóficos que precises. Ya tienen un cuerpo físico donde alojarse y abandonar la vida de fantasma que tenían antes. Propuesta de trabajo. 3 escenas. Construye un relato con 3 escenas. Entre cada una de ellas ha de haber transcurrido como mínimo 6 meses. Cuando lo tengas escrito, comprueba que se atiene a lo que se ha comentado en esta lección.